Ok, fíjate, tocaste muchos términos. Voy a tratar de resumir un poco y poner una analogía que nos pueda ayudar con lo que planteas. Y quiero hacer un paréntesis antes, ¿no? Decías, esta parte de la conciencia es los 5 sentidos, percibimos la realidad y le damos la manera en que recabamos información y creamos una realidad, ¿no? Y en una experiencia normal, ¿no? Ahora, ustedes saben que hablamos mucho de estados amplificados de conciencia o estados alterados de conciencia, ¿no? Algo, y nomás como un paréntesis, a lo mejor no lo vamos a tomar ahorita, sino hasta el otro mes que hablemos de psicodélicos y la terapia psicodélica, pero imagínate que el estado alterado de conciencia, ¿no? Ahorita Jorge nos dice una definición de la conciencia en estados normales, ¿no? Donde oler, estas capacidades de oler, de ver, de sentir, pues están divididas, están normales, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno entra en un estado alterado de conciencia? ¿Sí? Que esta separación de los sentidos y la manera en que percibimos cambia y empiezan a combinarse. Por eso la gente dice, puedo llegar a oler un color, ¿no? O veo la música, porque en este estado alterado de conciencias, estas cajas de normalidad de la percepción, pues cambian, y no es que esté normal, por eso están alterados, ¿no? Dame un minutito, Margarita, más para que en lo que no se vaya la idea, y vamos a hacer la analogía de estos 3 términos para poder avanzar. El cerebro, vamos a poner que es el aparato, ¿no? Como si fuera una computadora, ¿no? Es el hardware, ¿no? Ese es la masa que tiene mecanismos y procesos y todo ello. La mente sería el software, un software que hace que se manejen ciertas aplicaciones y características. Y eso es generalizado. Por ejemplo, tú el Windows 10 que tienes, Jorge, en tu casa, o Margarita, o Carlos en su computadora, o Eduardo, pues es el mismo que yo tengo, ¿no? Es la misma mente. ¿Sí? Porque ahí hablamos un poquito de quitar arquetipos y todo ello, o de sumar arquetipos. Ahora, supongamos que en la computadora de Jorge, de Margarita, de Rosy, de Carlos, de cada uno de ustedes, de Jesse, tenemos buscaminas. ¿Se acuerdan del buscaminas? ¿Sí? Todos tenemos esa aplicación. Eso está en la mente. No, yo era buenísimo, en eso hay que hacer un torneo de buscaminas. Todos tenemos acceso a ese buscaminas, porque nuestra mente lo tiene, ¿sí? Ahora, la manera y la destreza de usarlo, ¿de qué depende? De la conciencia. Y esa sí puede estar un poquito más individualizada, porque tú tienes la misma computadora, o tenemos en ese supuesto, la misma computadora que es el cerebro, ¿no? Habrá características que alguien tendrá un cerebro más dotados o ciertos trastornos, etcétera, y vienen ahí, algunos son computadoras chinas, algunas son japonesas, algunas son alemanas, y la calidad pues cambia, ¿no? O también el nivel de uso que le damos, no lo mismo que maltrates tu computadora por una juventud alocada, ¿no? Va a tener secuelas, a eso me refiero. Pero el artefacto, el hardware es el mismo. La mente es el software o el sistema operativo que echa a andar. Eso sería la mente, ¿sí? Y la conciencia es la capacidad que tiene entonces ya cada individuo de utilizarla. Ahora, el espíritu, ¿qué sería en esta analogía? ¿Dónde está? ¿En la energía conectada al enchufe? Ándale, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues con energía. Y esa energía en esta analogía sería el espíritu, ¿no? Yo un poquito digo, son mis conceptos, de lo que he leído, de lo que entiendo y pudiera funcionar para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la mente la tenemos todos? Porque si
ahorita nos vemos la presentación, todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Entonces hay una sola mente que está viendo esto. La conciencia de ello ya es individual. ¿Sí? Es como decir, en la parte subjetiva, Rosy, ese morado que estás viendo en la presentación, ¿será mi mismo morado que yo veo? No manches, Vic, justo estaba pensando en el color morado. Está ahí enfrente. Pero, ajá, justo lo estaba relacionando con, ay, la última presentación que yo vi tuya aquí también era morada. Entonces, o sea, como que estaba relacionando, ay, las presentaciones de Víctor son moradas. Entonces, Sí. pues no, Pero yo creo vamos que a eso, cada ¿no? quien O sea, tiene el morado diferente. O sea, porque a lo mejor yo puedo estar viendo el morado, pero el que está arriba y tú estás viendo el de abajo. Y no, es pero el morado. morado de fondo, el morado de fondo es Sí, el sí, mismo, pero a ver, puede haber un significado bien diferente. sí, Y ahí es donde entra nuestra conciencia, ¿sí? totalmente. Pero nosotros en la mente estamos viendo lo mismo, ¿sí? Bueno, Ujú. pues la conciencia es la parte de cómo utilizamos la energía, que es el espíritu, y la mente, ¿sí? Manifestado en vibración, frecuencia. Vibración y frecuencia, lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Y de hecho los niveles de vibración viene, y ahorita lo vamos a ver con los niveles, el nivel más bajo de vibración sería la materia, ¿no? Lo vimos. En menos vibración, menos energía, se materializa la energía, colapsa con la conciencia y se vuelve partícula, ¿no? Lo vimos en la sesión pasada. El siguiente nivel después de la materia viene el sonido, ¿sí? De hecho, mucha gente dice que esta tercera dimensión es donde entra el elemento de sonido, ¿sí? Y luego tenemos la luz, con mayores niveles de vibración, ya vibración más constante, y luego está la conciencia, y luego está el espíritu, como un quinto nivel, ¿vale? Entonces, niveles de vibración, ¿sí? Vibraciones que digamos, vibraciones con mayor frecuencia, ¿sí? Estamos hablando de más energía, más luz y más hacia la parte del ser, y vibraciones más espaciadas, se está yendo a emoción, bueno, ahorita vamos a ver las emociones más bajas y más pegadas a la materia. ¿Y la materia qué sería? En contextos de emociones bajas y positivas, ¿qué sería la materia? ¿Emociones altas o emociones bajas? ¿Emociones bajas? Emociones bajas, de baja frecuencia. ¿Sí? Porque va más pegado a la materia, que es ego, ¿no? Y dijera el hinduismo, es la mentira, es el tramposo, el guasguas, el murmurador, ¿no? Para los persas. O sea, estamos hablando de la gran ilusión que es el ego, esta sensación de individualidad que lo da la materia, la da el cuerpo, el que tú y yo, el que ahorita Carlos esté en el Estado de México, esta individualidad la da lo más materializado que está. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver ya la presentación. Vamos a basarnos en hablar de niveles de conciencia del doctor Hawking. Él elaboró lo que se conoce como la escala de conciencia, un gráfico que, según este científico, va de 1 a 1000, donde ese es el nivel de vibración interna, ¿no? Niveles de frecuencia y de evolución de conciencia del humano para que puede llegar a conquistar, ¿no? ¿Cómo funciona esta escala? Bueno, es una escala, como lo comenté, de 1 a 1000, donde 1000 es el estado más alto que un ser humano puede alcanzar. Es el nivel más alto. Les mandé ahí en el WhatsApp una escala donde la iluminación, ¿no? Esta parte que muchas culturas hablan de la trascendencia, de la iluminación, del nirvana. El domingo pasado en nuestra cosmovisión judeocristiana lo vimos con la resurrección, donde ¿qué pasó? Dejas el cuerpo, la materia, te vuelves espíritu, ¿sí?
que es lo mismo que le pasó al Buda, es lo mismo que le pasó a Hermes Trismegisto, es lo mismo que le pasó a Quetzalcóatl, es lo mismo que le pasa a todos estos iluminados y que nosotros podemos llegar a sentir en algunos momentos, ¿no? Si llegas a este nivel, lograrías ser un iluminado porque estás más pegado a la luz, ¿sí? A la claridad, a la conciencia primaria que vimos en las sesiones pasadas. En el extremo inferior, o sea, está la iluminación, y en el extremo inferior está, del espectro está alguien que no está prosperando en ningún grado de conciencia y espiritual, por lo tanto es factible a que no esté prosperando en nada, ni en relaciones sociales, ni en relaciones económicas, relaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones con el mundo y relaciones consigo mismo, ¿no? Porque está bloqueado. Ahorita vamos a hablar o más adelante en el mes de los bloqueos energéticos, ¿sale? ¿Cómo es posible determinar en qué grado de la escala se encuentra una persona? La gráfica del doctor demostró que la conciencia, por lo tanto, cada emoción humana tiene una vibración determinada. Ahora, cada persona tiene una vibración determinada. Ojo, yo puedo vibrar y cambiar mi vibración constantemente o es determinada por un tiempo fijo. Margarita, ibas a comentar algo hace rato. Abre el micrófono y dime, Vika, si no me voy. Adelante, Margarita. Sí, espero que no se te haya olvidado. No, de hecho lo anoté. Es rápido, nada más, yo como estabas en las preguntas de conciencia, yo había escrito que conciencia no es lo mismo que realidad. Y en mente lo manejaba como tipo programas, dependiendo de los patrones que se manejan y las vivencias que hemos tenido, es como reacciona nuestra mente. Y nuestro espíritu es lo que es totalmente trascendental, que no se destruye. Okay. Sí, mira, es que tocar, que es muy bueno lo que comentas, es un nivelito un poquito más abstracto, porque la mente es la gran ilusión. ¿Sabes? Por ejemplo, la otra estaba escuchando a una persona que sigue esta parte de la toltequidad o los toltecas y toda esta sabiduría, y él decía una cosa como, fíjate, la mente es la mentira, viene de esta terminología de mentira, ¿no? Entonces, cuando tú dices conocimiento, es conocer la mentira, porque es miento. Entonces, ahí se metió una cosa media lingüística, pero creo que es un pasito que sí hay que considerarlo, y más, por ejemplo, cuando empecemos a ver toda esta parte de la ilusión colectiva, ¿sí? Donde la mente es esta gran ilusión, ¿no? Un poquito para abonar a tu comentario, pero sí, efectivamente es una buena definición, ¿no? Dice, ¿cómo es posible determinar en qué grado de la persona? Bueno, entonces, para esta gráfica, en la escala se puede observar, ahorita vamos a ver, bueno, ya se las mandé, las emociones duras como la tristeza, la culpa o las humillaciones. Habla duras, ¿por qué? Porque estamos hablando que están más cerca de baja vibración, ¿sí? Secuencias más, entonces está más materializado. Mientras que los sentimientos como el amor, la felicidad y la iluminación vibran en frecuencias más altas, en más de energía. Hizo un estudio, o sea, no crean que lo imaginó, sino hay un estudio científico donde determinó que el promedio vibracional de una persona normal es de 207 en esta escala. Ese es el promedio, ahorita vamos a hablar cuál es el 207. Entonces yo les comentaba antes de esto que nosotros podemos estar en un nivel de vibración constante, unificado en todas las áreas, o puede ser cambiante. ¿No? Yo puedo vibrar alto en mi trabajo, pero llegar a casa y empezar a vibrar bajo, o viceversa. ¿Sí? Yo puedo estar vibrando bajo en relaciones con algún vecino, algún familiar, pero con otras áreas de mi vida vibrar alto, ¿no? Entonces, las vibraciones, como las emociones, dependen del otro. Ojo, ¿eh?
las emociones dependen de los otros. No sé si me voy a entender con este término. ¿No? La emoción se dispara con el otro. O sea, no hay manera de que una persona, ¿sí?, viva en Tepoztlán, en el cerro solo, y que esté vibrando bajo, si no es que está pensando en otros, o en las secuelas de otros, o su propia historia. ¿Sí? Tú puedes estar muy tranquilo, ¿y qué te mueve a una vibración baja? La interacción con otros. Dice el maestro Zunzinigue, los pinches otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la parte. Uno no puede estar en una emoción. Una emoción surge en la interacción con los otros. ¿No? ¿O cómo surge la emoción? Adelante, primero Rosy, después Jorge. No, sí, totalmente. Cuando, cuando uno interactúa con las personas, a veces como que, o sea, la emoción que te genera puede ser cualquiera, pero muchas veces es como que lo que te incomoda de ti mismo también es súper curioso, porque cuando te das cuenta de eso, ya como que lo vas agradeciendo, ¿no? Pero al principio, pues sí genera una emoción, pero sí creo que tiene que ver con la interacción que tienes, pero, o sea, sí con la interacción que tienes y también en el lugar, o sea, siento que el entorno también, porque digo, o sea, sé que son plantas, sé que son piedras, sé que es a lo mejor perro, gato, lo que sea, pero siento que sí te genera también una emoción, por ejemplo, el ver a tu mascota cuando llegas a tu casa, ¿no? O sea, yo a veces llego así como de la calle ya ya estoy fastidiada, y llego y veo a mi perrito moviéndome la cola y me da una emoción muy de felicidad, ¿no? Entonces siento que tiene que ver. Pero necesitaste de otro para que Sí, exista. sí, totalmente, sí. Como igual Y, que y hubiera por ejemplo, ladrado, pues era para abajo. sí, y cuando voy, por ejemplo, también a un bosque o a una playa, la sensación es diferente. O sea, en ambos es agradable, pero es una emoción diferente. No sé si también tenga que ver lo exterior, lo que vemos, a lo mejor como dices, la ilusión que tenemos de nuestra realidad, de decir, ay, voy a la playa y voy a estar como más tranquila y el solecito y no sé qué, o voy a ir al bosque y me va a dar frío, pero voy a disfrutar de una fogata, o sea, como que buscas lo externo. No sé si tiene que ver con eso, pero yo sí lo relaciono a eso, a que también es el contexto que tienes, la interacción que tienes hasta con las piedras, yo creo. Ok. A mí me causa mucha curiosidad cuando las personas, digo, te escuché ahorita y me acordé mucho, que les es muy agradable estar en lugares placenteros como el playa o el bosque. ¿Y qué arquetipo colectivo se activa con eso, no? Porque, por ejemplo, yo que he visto personas que están en estados alterados de conciencia y se quedan clavados y sienten lo mismo viendo un pedazo de pasto, ¿no? ¿Cómo el arquetipo del colectivo de decir playa, bosque es bienestar? Y imagínate los que viven en Acapulco, o sea, ya no, a lo mejor no tienen esa cuestión. Nomás como un detallito, ¿no? Entonces decía el filósofo Zizek, que estuvo mucho de moda en la pandemia, ¿no? Que les decían que la gente decía que amaban el mundo y el planeta. Sí, uno ama las cosas arquetípicamente positivas, pero no amas el basurero que tienes aquí en tu colonia. Eso no. Entonces no amas completamente. Nomás hay como una reflexión. Adelante, Jorge.
Bueno, creo que parte de mi pregunta que iba a hacer se contestó ahorita con lo que comentó Rosy y con lo que tú comentabas acerca de su comentario, esta parte del otro. O sea, me quedaba la duda de qué significaba el otro, si el otro era como únicamente una persona o podía ser cualquier otra cosa, incluyendo, por ejemplo, lo que decía Rosy, ¿no? Una piedra, ¿no? Es más bien el término de la otredad o de lo otro, que no eres tú. Y lo otro es todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la emoción es más con esa interacción que tenemos con lo otro. Digo, porque incluso también comentaste algo muy interesante, ¿no? Muchas veces nuestra experiencia pasada, que se queda en nuestro recuerdo, al final de cuentas se convierte en otro. Entonces ahora yo puedo comparar y sentir una emoción de acuerdo a mi experiencia pasada, pero viéndome como otro, ya no como yo en ese momento, sino como otro. Y yo creo que a lo mejor ahí pudiéramos entrar en esta cuestión como de sentir emociones, traumas, ¿no? O incluso hasta empatía hacia nosotros mismos, compasión y amor hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es bien, bien curioso esa parte porque imagínate una línea del tiempo, ¿no? Y yo lo veo así ahorita con lo que acabas de comentar, una línea del tiempo donde van pasando situaciones emocionalmente complejas, ¿no? Y fuertes en tu vida. Y cuando surge una de ellas, se hace como un nudo, ¿no? Por ponerlo así, en esa línea. Se hace como un nudo y a lo mejor agarra otro camino, ¿sí? Y luego pasa otra situación y se hace otro nudito y hace otro de esto. Entonces, lo que tú eres en el mundo de las posibilidades, porque es como una ramificación, es consecuencia de esos quiebres y esos nudos. Entonces, cuando tú te metes en terapia de trauma, por ejemplo, es ir a reconocer ese nudo, ¿sí? Darle la atención que no se le dio en el momento que sucedió cuando tenías 5, 10, 15, 20 años, pero como el adulto que eres hoy, no como el niño que se quedó atrapado en ese nudo y descargando la emoción. Por eso ahorita vamos a hablar de emociones, cómo las emociones bloquean, ¿sí? Ciertas situaciones que a lo mejor el trauma o el nudo puede ser tan fuerte que nuestros lóbulos prefrontales se inflaman y bloquean esa situación y a lo mejor no somos conscientes. Y muchos de nosotros tenemos estos nudos como algo muy catastrófico, fatalista, pero no necesariamente son así, ¿sí? Puede que un nudo haya sido un día que fuiste al parque y tu abuelito no te compró una paleta de chocolate. Y tiene la misma potencia emocional ese nudo que el día que tuviste una negligencia de tus papás fuerte. Puede llegar a tener el mismo, pero nuestra mente está condicionada a lo fatal, ¿sí? Entonces, en terapia, cuando empiezas a ver procesos, que me ha tocado ver personas, por ejemplo, que tuvieron un abuso sexual, pero tú ves una negligencia como el día que mi mamá no llegó a las 8 y tenía que llegar a las 8, y esas 30 minutos, el dolor que sentí es igual que la negligencia sexual que tuve, ¿sí? Pero nuestra mente está condicionada a que esto es lo malo, ¿sí? Y muchas veces esto tiene mucho más valor significativo, pero esa es la parte emocional donde se bloquea y viene esta parte de las vibraciones bajas, porque te quedas atrapado en la vergüenza, en la culpa y en lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. ¿Alguien más si quiere comentar? Lili, Carlos, Daniela, Betty, Joaquín, Eduardo, Leti, Rosy, ¿no? Continuamos. Bueno. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto es, como bien lo comenté, a lo largo de nuestras vidas vamos acumulando bloqueos energéticos, condicionamientos negativos que nos detienen a alcanzar vibraciones más altas, ¿no? El mismo ejemplo de este cordón de nudos que se van haciendo, pues es nuestra propia historia que va generando bloqueos de energía, de fluidez y los condicionamientos negativos que nos tienen en vibraciones o que nos detienen a tener vibraciones más altas. ¿Cuál sería el nivel que deberíamos aspirar? Pues bueno, a lo que dice esta investigación es proponernos es de 500 o más, ya que el 500 es la vibración del amor. Al vibrar en este nivel, la vida se vuelve radicalmente diferente
el amor, la alegría y la abundancia de repente está a tu alcance, el dolor, el estrés y la lucha se desvanece y te conviertes en un imán. Te conviertes porque vibras en la misma sintonía que personas con vibraciones altas. Y entra aquí una parte bien interesante. Gente con vibración baja se va a juntar con gente con vibración baja, ¿no? Porque si están en sintonía en lo mismo, ¿sí? Oye, que tengo una pareja media tóxica, pues estás igual. O sea, no hay mucha diferencia porque estás vibrando de la misma manera. ¿Me explico? O sea, aquí si tú no vibraras de esa manera, pues no estarías con esa persona, ¿sí? Pero en la mente, el engaño te dice, ah, no, el malo es aquel, ¿sí? Personas, por ejemplo, que tienen procesos adictivos, pues ¿con quién se juntan? Pues con personas adictas también. Personas con carencias afectivas, ¿con quién se van a juntar? Con personas con carencias afectivas. Por eso pobres se juntan con pobres, ricos se juntan con ricos, inteligentes con inteligentes y adictos con adictos, ¿no? Porque están en sintonía. ¿Y qué va a traer un adicto? Cuestiones de vibraciones bajas. Dolor, vergüenza. ¿Qué va a traer una persona con sesgos afectivos? Pues las mismas situaciones. Una persona desde el amor, ¿qué puede atraer? Personas, situaciones, relaciones, hasta el propio dinero. Y no es que te vayas a ser millonario, ¿no? Simplemente tu valor que le estás dando a lo que tienes va a ir más desde el agradecimiento, desde la compasión y no decir, chingada madre, no me alcanza para nada, ¿sí? Y ya desde ahí ya estás mal vibrando tu esfuerzo, que es tu energía de 15 días, de una semana, de un mes, de lo que te dediques, ¿no? Entonces, tu frecuencia energética puede afectar la frecuencia de los que te rodean, lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Yo cómo vibro afecto a los demás? Sí. ¿Yo me voy a juntar con las personas? Sí, ¿no? Una de las cosas que también descubrió el doctor es que tu energía no solo te afecta a ti y a tu vida, sino que también afecta a los que te rodean. Una persona que opera a nivel 500 puede elevar a 7,500 personas arriba de 200, ¿no? Es como un promedio a lo largo de su vida, ¿no? Este científico considera que el 85% de las personas que habitan el planeta viven por debajo del nivel del coraje, por abajo, o del valor, ¿no? O sea, el 85% de las personas vibran en vibraciones bajas. Es un chingo, ¿no? ¿Qué opinan de este dato? Pues nada más con ver las noticias, yo lo creería totalmente. O sea, puros asesinatos, puros robos, puros que dices, ay, no, mejor le cambio y sigo en mi mundo de caramelo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, con esa estadística yo sí me remonto a las noticias y digo, sí, hay mucha baja vibración en el mundo, la verdad. Poca empatía, ¿no? O sea, con lo que pasó ahorita en Taiwán, pues poca empatía, los memes, ¿no? O sea, que de una catástrofe. ¿Qué pasó en Taiwán? Ni sé. Pues hubo un sismo de 7.4 y se cayó media ciudad. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, fue ayer en la noche y fue en el día, perdón, y muchos edificios quedaron colapsados, chuecos y así. Entonces, así ponían, por ejemplo, vi memes que decían el arte abstracto y eran los edificios chuecos del sismo, ¿no? Entonces yo decía, y la empatía y la voluntad, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Como terminó Acapulco, yo este fin de semana vi muchas personas que fueron a Acapulco y yo dije, ¿realmente habrán ido por el concepto que tienen de la playa y de vámonos de vacaciones y el mar? ¿O por realmente decir, pues voy a ayudar porque sé que voy a ir y va a estar el que vende las quesadillitas y va a comer ese día porque le voy a comprar? O sea, yo ya lo vi como de otro punto de vista y no del banal de irme a tomar fotos a la playa, sino más bien como decir, bueno, voy a apostarle a que si esa familia perdió su casa en estas vacaciones, va a tener un poquito de lo que perdió, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que si uno ve las noticias, ahí se puede dar cuenta de las bajas vibraciones de las personas. O que a veces también tenemos, ¿no? Porque digo,
yo qué más quisiera andar vibrando alto siempre y a veces quisiera echar rayos también, ¿no? Pero, pues bueno, es parte de lo colectivo también. Ok. Sí, es un dato curioso, ¿no? Es curioso, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio de una semana, se los voy a poner de reto. Sí. ¿Cuántas veces al día que se cachen, o sea, que sean conscientes de cómo están jugando el Buscamina, ¿no? Que se cachen. ¿Cuántas veces estamos juzgando? ¿No? Mira, no, y no estoy diciendo del juzgamiento del chisme, ¿no? Ni la intriga, no. El no aceptar las cosas como son. ¿No? Y bueno, yo no sé, bastante, ¿no? Mucho, porque son las trampitas del ego, ¿no? Entonces imagínate el juzgar a los demás, ¿no? No, vas a la calle ay, este señor, ¿cómo se le ocurre, salir con el perro sin correa, ¿no? Tache. ¿Sí? Ay, el de la moto, ¿por qué se pasó el semáforo? Tache. ¿Sí? O sea, que hagamos un ejercicio ahí, de cuántas veces estamos juzgando, y claro que a lo mejor el 85% del tiempo nos la pasamos de una u otra manera haciendo un juicio. A los otros, porque a nosotros mismos ni cuando vamos a terapia nos podemos enjuiciar, ¿no? Porque también decía Eduardo, la mente tramposa, y ahí como que nos está jugando también cositas, ¿no? Pero bueno, dice otro de los datos. Adelante, Daniela. Daniela, Vanessa. Vanessa. Porque tiene por Daniela Yacen, no hay problema. Okay, pregunta, ¿cómo podemos ser a veces que de repente, porque yo me he preguntado, digo, como dices, pasa algo y no sé, no sé un ejemplo de repente, algo sencillo, pero no puedo pensar en uno. ¿Cómo podemos pensar de repente si es que estamos juzgando o es un comentario, un pensamiento de repente? Si es algo de diferencia, porque hay veces que es decir, lo decimos instantáneamente porque se nos sale o estamos juzgando realmente. Sí, no sé si me explico. Sí, mira, no sé si alguien más quiere comentar. A mi percepción es, tu termómetro va a ser la emoción. ¿Qué emoción estás sintiendo a la hora de dar ese juicio? Si siento desagrado, si siento coraje, ¿sí? Si siento compasión, si siento empatía, ¿no? O qué es lo que yo estoy sintiendo a la hora de dar ese juicio. Y yo creo que la emoción que siento es el termómetro donde yo puedo decir qué tan, ahora sí, tan constructivo puede ser el juicio, ¿no? O qué tan destructivo, ¿no? No sé si alguien más tenga otra manera de darnos cuenta de eso. No sé, Dani, Vanessa, si pude apoyar. Sí, nomás era una pregunta que quería una opinión. Ok. Gracias. Sí, la emoción yo creo que, de hecho, ahorita vamos a ver, por eso la parte del corazón, ¿no? Ahorita vamos a hablar de mente, corazón, estómago. Mente, corazón y estómago, si no nos da tiempo en esta sesión, en la próxima, pero mente, corazón, estómago, hay una conexión impresionante. Adelante, Margarita, después Jorge. El yo observador observa, pero no juzga con prejuicio. Cuando metemos la mente, juzgamos con prejuicio. No sé si me expliqué. Sí. Sí, cuando tú eres un observador, no te identificas con la situación. ¿Me explico? Porque eres tú nada más como el árbitro. O sea, tú eres ecuánime. ¿Sí? Eres objetivo, ¿no? O sea, el observador es aquella persona que está viviendo la situación sin dar un juicio. ¿Sí? Cuando tú enjuicias ya no eres observador, eres participante. ¿Sí? Y entonces te enganchas en la emoción que esté
pasando, ¿no? Decía en un libro y ahorita tocando un poquito también lo que comentas tú, Margarita y Vanessa, en una frase del libro de Carlos Castañeda, ¿no? De las enseñanzas de Don Juan, le dice, ¿usted se enoja? Le pregunta a Carlos y le hace, no, porque el que se enoja es porque, más o menos así parafraseando, es porque le toma importancia a lo que está haciendo el otro. Y para mí lo que hace el otro no es importante, entonces no tendría por qué enojarme. ¿Sí? En palabras más actuales, 2023-24, Perro Guarumo, Carlos Burgos, un comediante, dijo algo similar. ¿Sí? El enojarme por los errores de los demás es una verdadera endejada, porque los errores son de ellos, no son míos. ¿No? Entonces, dejas de ser observador para engancharte en la emoción. Entonces ya no es parte como de la observación atenta, y yo creo que Jorge con lo que sabe de Mindfulness nos va a dar como esta parte de la observación sin juicio. De hecho es una de las virtudes que pusiste en las sesiones pasadas, el no juzgar, ¿no? Entonces, adelante, Jorge. Gracias, Margarita. Sí, digo ahorita, por ejemplo, lo que estaban comentando acerca de cómo darnos cuenta cuando estamos juzgando, tiene que ver precisamente mucho con esa emoción, digo, sobre todo cuando es un juicio de valor, ¿no? Un juicio valorativo en donde a lo mejor yo estoy diciendo, híjole, qué persona tan mala es, o qué absurdo, o qué error, o no sé, obviamente va a venir con una emoción. Y muchas veces los juicios, que al final de cuentas un juicio pues es un pensamiento, ¿no? Es una generación de un pensamiento, viene acompañado de esta emoción. Entonces, hay veces que ya cuando somos enjuiciadores constantemente, que ya lo manejamos de forma automática, que ya nos sale natural, porque ya estamos tan acostumbrados a emitir juicios, que ya ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Pero ahorita comentando esta parte de cómo darnos cuenta, pues sí, precisamente puede ser a través del cuerpo. Por ejemplo, para poder detectar las emociones, en Mindfulness nos enseñan a hacerle caso al cuerpo, ¿no? Incluso las meditaciones que utilizamos son enfocadas a ponerle atención al cuerpo, incluyendo un escáner corporal, ¿no? Como una técnica de entrenamiento, pero el sentir sensaciones en el cuerpo nos permite conectarnos con las emociones. Todas las emociones se manifiestan a través del cuerpo, bajo alguna área en particular, ¿no? Cuando yo me enojo, a lo mejor la ira la puedo sentir en los puños, lo puedo sentir en la quijada, lo puedo sentir en mi respiración. Si yo aplico la observación, obviamente la atención plena a estas sensaciones del cuerpo, puedo darme cuenta de que estoy ante una emoción. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy ante una emoción, me puedo preguntar, dentro de la indagación de por qué tengo esta emoción, puedo preguntarme por qué estoy enojado o por qué estoy sintiendo esta emoción, y puedo llegar a lo mejor a la parte del pensamiento que me lleva al juicio que estoy generando, ¿no? Entonces, es como una forma de poder a lo mejor acercarme a los juicios que emito y darme cuenta también de los pensamientos que tengo, ¿no? O sea, por eso es que también esta parte como de la meditación, pues nos lleva a ser introspectivos y conocernos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estamos constantemente con nuestra mente, con nuestros pensamientos y emociones, y los estamos haciendo consciente. Pero aquí lo que rompe la diferencia, precisamente, yo creo que más bien es el que tú te hagas consciente de ellos. Porque mientras no te hagas conciencia de ellos, mientras no llegues a esa conciencia de estoy enojado, pues vas a actuar como enojado de forma automática y reactiva, ¿no? Sí, es como esta parte que acabas de tomar conciencia, es la habilidad que tenemos para jugar el buscaminas, ¿no? Hablando de la analogía que iniciamos. Muy bien. Gracias. Dice, de abajo para arriba los niveles de conciencia son vergüenza, que es la vibración más baja que tenemos en esta escala, porque la vergüenza, a diferencia de la culpa, la vergüenza es de mí hacia mí, que es un sentimiento más cabrón. La culpa es de mí hacia otro, ¿sí? Y la vergüenza es de mí hacia mí, ¿no? Entonces, la emoción es todavía más fuerte. La apatía, el dolor, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo,
El orgullo es el punto de quiebre, es 200, ¿sí? El orgullo en términos más holísticos, actuales, contemporáneos, es lo que llamamos resiliencia, ¿sí? Y luego viene la valentía, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, el amor, la felicidad, la paz e iluminación. A pesar de que puedes entrar y salir en diferentes niveles, en diferentes momentos de tu vida, por lo general hay un estado predominantemente normal para nosotros, ¿sí? O sea, si hay un estado en el cual yo puedo estar mucho tiempo, ¿no? Metido en la vergüenza, y la vergüenza, aunque yo sea gerente de una empresa, no tiene que ver con eso, ¿sí? Aunque yo sea un músico, un famoso, o sea, puede haber vergüenza, un estado normal de vergüenza, ¿sí? O de culpa, o de ira, o de razón, o de felicidad también, ¿sí? Entonces, estaba yo aquí viendo mis anotaciones. Esta es la frecuencia o los niveles de conciencia que se las mandé en el WhatsApp y vemos energía expandida, energía contraída, ¿sí? Los niveles de frecuencia está de 700 más, que habla hacia la salud física, mental y emocional y espiritual, 700, y la vibración va bajando hasta vergüenza en menos 20, ¿sí? Nuestro corazón emite frecuencias electromagnéticas 1000 veces más que nuestro cerebro. Entonces, esta parte de lo electromagnético y la vibración y cómo el corazón es este foco electromagnético y cómo nuestro cerebro, los pensamientos, nuestra mente en esa sinapsis manda una orden que se produzcan los neurotransmisores necesarios y empieza esta parte de magnetismo, porque ¿se han visto las neuronas cómo funcionan? ¿Qué mueve esa energía? ¿Qué atrae esa neurona con otra neurona? Es magnetismo, al final del día. Un poquito de términos de los que vimos en las sesiones pasadas. Ahora, para ir cerrando de reflexión, ¿sí? Lo que baja nuestro nivel de frecuencia es la represión emocional. Porque tú no puedes evitar dejar de sentir. Eso no se puede. Humanamente no podemos, bueno, a lo mejor mucho entrenamiento, mucha meditación, irte al Tíbet, qué sé yo, y esa gente que no pueden alcanzar estados muy fuertes, pero están más elevados. Pero al final del día, uno no puede dejar de sentir las emociones, ¿sí? Lo que hace que baje la frecuencia de vibración es la represión emocional. Y tiene mucha coherencia con los procesos, por ejemplo, terapéuticos desde la psicodelia o desde algunos demás de choque, ¿sí? Que lo describe uno de los psicoanalistas, William Reich, que habla sobre las 4 etapas del patrón primario de las culturas saludables, ¿sí? O sea, un psicoanalista, Wilhelm Reich, habla de 4 etapas del patrón primario de las culturas saludables, que son muy similares a los procesos iniciáticos que tienen los rituales ancestrales de cualquier civilización chamánica, ¿sí? Que son iguales, ¿no? Y habla sobre las culturas saludables, tienen que pasar por estos procesos que es tensión, carga, y luego ¿qué sigue? Son 4. Tensión, la emoción a todo su esplendor, carga, y luego 3, ¿qué se les ocurre? Cargo, Margarita, por ahí, ¿qué? Otra vez, tensión, cargo, y luego, en un proceso de sube-baja, tensión, cargo, descargo, y viene la relajación, ¿sí? Como un proceso natural de culturas saludables, de una mente saludable. Tensión, carga, descarga, relajo, ¿sí? Y este proceso, pues, tiene mucha lógica en la parte de las emociones. La emoción llega, la recibo, genera una tensión, una carga,
pero viene la otra parte, ya estoy ahí compactado en esa emoción, encapsulado, y viene ya entonces tus técnicas, que puede ser desde meditación, desde psicoterapia, ejercicio, lo que tú consideres que te dé esa descarga, y después viene la relajación. Y la relajación ya son estados de frecuencia altos. De entrada está la aceptación, la voluntad, la neutralidad, ¿no? Entonces, es un proceso bien curioso, porque esto no es nuevo, ¿no? Te lo vuelvo a repetir, este psicoanalista lo agarra de las culturas iniciáticas, ¿no? Tuve una cultura de iniciación, cual sea, o una toma con psicodélicos desde un ritual, y viene tensión, no, y los que han estado, por ejemplo, en estas sustancias, viene una tensión, viene una carga, una descarga, a la manera que tú quieras, y después viene una relajación. ¿Sí? Por eso el ir a platicar con un amigo al café, donde hay tensión, carga, descarga, relajación, pues está bien, ¿no? Por eso el sexo es tan maravilloso de manera consciente, donde hay tensión, hay una carga y una descarga y una relajación. ¿Sí? Entonces, hay muchas situaciones, lógicamente, a ver, hay que diferenciar esto con trastornos, límites de personalidad y con gente adicta a la dopamina que no entra en esta parte, no hay que confundirnos, ¿sí? Porque van a decir, ay, no, pues yo soy muy saludable porque me gusta estar tensionado y soy medio tóxico y después me reconcilio y las reconciliaciones son más bonitas que... No. Eso es adicción a la dopamina que te está generando ese tipo de situaciones, o un poquito de trastorno límite de personal, qué sé yo, ¿no? Entonces, más bien en cuestiones de emoción, una emoción te tiene que generar tensión, carga, descarga y relajado. Estos bloqueos energéticos que hablamos del nudo, ¿dónde se quedaron? En la tensión y la carga, y se quedaron en carga. ¿Por qué? Por muchos factores. A lo mejor no hubo un testigo activo, compasivo, que te ayudara para descargar. Yo a lo mejor no tenía los recursos para hacer esas descargas, ¿sí? Ni intelectuales, ni cognitivos, ni motrices, de ninguna manera. Entonces la mente pues, se cierra y se bloquea y se cierra, se queda archivado con esa emoción, ese folder de tu vida, ¿no? Entonces así pasa. Vean la película Intensamente, la caricatura, y si recuerdan, hay una escena donde es pura alegría, pero es cuando gana hockey, algo así, pero la verdad no pasó eso, la verdad es que perdió. ¿Sí? Pero dense cuenta cómo un bloqueo, este bloqueo que hubo fue tan fuerte, ¿sí? De ese sentimiento de perdió, que su mente agarró y lo convirtió en algo positivo. Bueno, así pasa con nosotros de manera negativa. ¿Sí? Puede haber sucesos en nuestra vida que se encapsularon de tal manera que generaron una manera o un patrón de conducta a partir de una emoción intensa, que a lo mejor a nuestra edad, a nuestros 39, 40, 50 o 25 años, es momento de reconsiderarlo nuevamente y cambiar la narrativa, ¿no? Por eso yo a los que estaban en terapia les digo, a ver, vamos a sacar los folders de esta parte de tu vida, que son estos bloqueos o estas emociones no expresadas, a ese file, a ese archivo, cambiarle el título, y vamos a cambiar la narrativa del cuento que te has estado contando. ¿Sí? Desde el perdón y desde el agradecimiento y la compasión. Con este adulto de 30 y tantos años, 40, etcétera, que está queriendo entender, y no como el niño, y no es por hacer menos el niño o la niña, ¿sí? Pero es reencontrarte con esas emociones no atendidas. Entonces, cuando una emoción está bloqueada, está ahí reprimida, está oscura, por eso se llama el trabajo de sombra. El trabajo de una sombra no es andar jugando con magia negra ni nada, o sea, no. El trabajo de sombra tiene que ver con aquellas emociones que están en un lado oscuro, no atendidas porque no hay luz, o sea, no hay atención. Entonces, cuando tú volteas la atención a esas emociones, dejan de estar en sombra y se vuelven luz, porque la estás atendiendo. ¿Sí? Y ya no se reprimen. Entonces ya hay descarga
y ya viene esta etapa de relajación o esta etapa de vibraciones altas. Ese es el tema, está bien interesante, la verdad. No sé ustedes qué opinan, algún comentario de lo que acabo de decir. Yo puedo estar equivocado, ¿eh? O sea, no sé, yo tengo aquí mis apuntes, ¿sí? Mi rayadero. Entonces, pero es lo que yo lo sé, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ustedes qué opinan. Mira, aquí traté de descifrar todo esto, pero no pude. Está como que todo hecho. Comentarios, Lalo, Vanessa, Adriana, Lili, Joaquín, Jessy, Carlos, Rosimar, Jorge, ¿qué les pareció la sesión? Comentarios, dudas, ¿vamos bien? Adelante, Jorge. Tengo una duda con respecto, a lo mejor es más como término o como más definición, pero ¿cuál es la diferencia entre neutralidad y paz? Ok. Bueno, vamos a ver la definición de las emociones en la próxima sesión, de hecho es el tema, pero Okay. básicamente neutralidad tiene que ver con estar relajado, sin ataduras, tiene que ver mucho con el apego, ¿sí? Pase lo que pase, manejas mucha autoconfianza y sentir el poder propio en mucha neutralidad, ¿no? Mucha parte esta de desapego emocional a las cosas, lo que acabamos de hablar de esta parte de observador, ¿no? Estás neutro ante la situación, no hay un apego emocional de ningún lado hacia algo. Y la otra que me decías, ¿cuál era? La paz. Y la paz del Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Bueno. Dice, paz. La paz está asociado más bien a la experiencia como la autorrealización, ¿sí? Trascendencia, conciencia divina. Puedes verlo por la apreciación a obras de arte, la música, la arquitectura. Puede transportarnos a niveles de conciencia inspiradores y ver como la parte de la eternidad, ¿no? O sea, sí, tiene que ver con mucha parte de sin pensamientos, ¿cómo se llama? Cuando te invaden. ¿Rumiantes o...? Rumiantes o sí, o que te invaden, ¿no? Te desestabilizan y tiene que ver mucho con la autorrealización, ¿no? Como no se acuerdan de la escala de Maslow, ¿no? Que decía Maslow, tenemos la primera nivel de las necesidades básicas que son comer, alimentarnos y van subiendo, y la punta cumbre es la autorrealización, donde estoy autorrealizado, estoy en paz, estoy tranquilo, no necesito nada porque todo ya está satisfecho, ¿sí? Adelante, Rosy. En las cuestiones energéticas que yo he estado estudiando y que practico, la neutralidad es cuando justamente no estás ni tan feliz ni tan triste, sino que llegas a una emoción en la que puedes estar como su nombre lo dice, o sea, neutro, ¿no? Sin sentirte más enojo, sin sentir ira, o sea, realmente llegar a un equilibrio en esas emociones. Y en la parte espiritual, lo ideal es trabajar con neutralidad, porque no puedes desbordar tu energía, o sea, tienes que ni tampoco bajarla, porque pues bueno, tú interactúas, convives con personas, y entonces tienes que encontrar ese punto en donde proteges tu energía, pero, o sea, nosotros le llamamos que cuando nacemos tenemos 3 energías, y una de ellas justo es la energía del amor. Y esa energía del amor es la conexión con tu divinidad, o con esta parte de Dios, como tú lo concibas, y justo habla de esa parte neutral en donde tienes tus dones, donde tienes todo, pero lo haces neutro, o sea, no eres tan, como dice ahí, el iluminado, ni tan en la parte de vergüenza, ¿no? De que te dé vergüenza tu ser. Entonces creo que es
un poquito y pues abonando a esto de los niveles de conciencia, la verdad es que creo que llegar al punto de coraje a mí me ayudó muchísimo para de ahí ya no bajar. O sea, ahorita que lo estaba viendo, pues esta tú ya me la habías compartido, Vic, y siento que a partir de 2 años para acá he tratado de no bajar del coraje. O sea, del coraje en el punto de que el coraje me permite a mí ser mejor todos los días o ser una mejor versión de mí. Entonces, pues yo sí agradezco que llegó a mí esta escala hace tiempo, porque pues he ido trabajando la meditación, he ido trabajando, pues abonando a mi ser, ¿no? Lo que antes no tenía, y justo ya no, o sea, ya creo que ya es muy consciente el no bajarme, porque cuando he hecho cosas, por ejemplo, que me han provocado un deseo, por ejemplo, de, ay, pues me gusta y casi lo deseo y así, ya no me lo permito, ¿no? Hablamos que de las represiones emocionales, no te creas. No, más bien, no me reprimo, más bien pienso en todo el panorama que viene y digo, no, o sea, me he luchado, he dado tantos pactos de amor a mi ser y ya no me puedo permitir volver a caer en lo mismo, ¿no? En los mismos patrones. Okay. Entonces, eso me ha ayudado mucho. ¿Ya has estado jugando de manera diferente el Buscaminas? Sí, y cada vez voy ganando más. Muy bien. Sí, la verdad. Muchas gracias. Ahorita como frase que se me vino a la mente en esta parte de la neutralidad es de Alcohólicos Anónimos, vive y deja vivir, ¿no? Es una actitud más flexible, relajado y sin ataduras, ¿no? Esa es parte de la neutralidad, ¿no? Flexible, esa parte de flexible, híjole, ¿no? Ya de ahí ya es un gran temota. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, dudas? Ya estamos 9:35, pero se puso buena la sesión. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? Lalo, ¿todo bien? Leti, Jessy, Joaquín, no te vimos, pero por ahí ya debes de estar. Betty, Lili, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, la próxima sesión vamos a hablar ya definiciones de cada una de estas, conforme al autor, y vamos a empezar a hablar un poquito también de cómo se manifiesta esta parte de la parte física del cerebro, ¿no? Con los pensamientos y la mente, esta sinapsis, los neurotransmisores, la cuestión electromagnética desde el corazón y cómo se va al estómago, la somatización corporal, la sensación, muchas de las cosas que hablaba Jorge, y ir viendo esta transformación de cómo ir subiendo niveles de vibración, ¿no? Porque pareciera muy sencillo el decir piensa bonito, pero no es así, ¿no? No es así. Lo que sí es básicamente pues ser consciente de las cosas y estas virtudes que hablamos de la vez pasada, pues irlas tomando un poquito más, ¿no? La aceptación, la flexibilidad, el ser más compasivo con los otros. Hay una frase que a mí, y si las he compartido, que a mí me ha ayudado mucho desde que la escuché, es muy cortita, de hecho son 3 palabritas, y que en esta parte de ir vibrando más alto me ha ayudado, y digo, tengo mis picos hacia abajo como cualquier ser humano, dijera Nietzsche, simplemente humanos, pero es el camino es sagrado. Y el camino me refiero de cada uno de ustedes y de las cosas que están a mi alrededor. ¿No? Y entonces cuando yo me pongo en que el camino es sagrado de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, de mi vecino, de mi ex esposa, de todas las gentes que están allá afuera, de una u otra manera te vuelves más respetuoso, tolerante y amoroso con los demás. ¿No? Yo, 3 palabritas. El camino es sagrado. 4. ¿No? Entonces, ¿quién soy yo para meterme en el camino de cada quien?
Si te invitan, qué bueno, ¿no? Que es lo que pasa a veces en terapia o con un amigo o con la pareja, ¿no? Si te dicen, hey, ven, te invito a que pongamos en balanza mi camino sagrado, pues le entras. Pero fíjate, bonito el término, terapeuta es una palabra de origen egipcio, que eran las personas, y bueno, esto lo escuché, habrá que investigarlo, no lo he investigado, me quedé en eso, pero eran las personas que cuidaban los sitios sagrados. El terapeuta. ¿Sí? Ahí por si le queremos investigar a ver si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, pero yo con donde lo escuché era de los egipcios, el terapeuta era quien que cuidaba o velaba los lugares sagrados. ¿No? Bonito el término, ¿sale? Pues bueno, vámonos a descansar, a vibrar bonito, ¿sí? Y pues si no hay más comentarios, alguien que quiera comentar algo, ¿no? ¿Todo bien? Pulgar a derecho, si todo bien. Confundidos, si estamos confundidos es bueno, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a ponernos a leer, ¿sí? y analizar las cosas, ¿no? Yo les agradezco mucho a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.